Superman es, sin ningún lugar a dudas, el símbolo más radiante de DC Comics. No menos fue el fundador del género superheroico, el personaje que elevó a millones las ventas de comic books y el símbolo de estas revistas de diverso género. En plena edad de plata de la editorial a comienzos de los años 60, sus colecciones y las de sus allegados continuaban entre las más vendidas. El editor Mort Weisinger, que por aquellas épocas coordinaba simultáneamente las 7 series dedicadas a la superfamilia, reconocido por su explotación de guionistas y dibujantes, además de su obsesión de que el personaje debía ir destinado únicamente a los infantes, forzaron una década de la más absoluta absurdez que por momentos iba mermando la predisposición de compra a sus millones de lectores. Superman, que a finales de los 60 ganaba todas las batallas a las que hacía frente en las páginas de sus historietas, parecía perder relevancia en los kioscos, convirtiendo al personaje en menos de una década en uno que parecía condenado al tedio fuera cual fuese el autor que lo tratase. Sin embargo, como habría de descubrir la industria del cómic muchos, pero que muchos años después, la solución a esta falta de interés no estaba dentro de las oficinas de una editorial. Quizá el éxito definitivo de Superman se encontrase en el mundo del cine. Antes de comenzar, y si quieres ampliar tu colección alrededor del Hombre de Acero, no podemos recomendarte otro lugar que el patrocinador de este vídeo, Generación X. Allí podrás adquirir historias legendarias como ¿Qué fue del Hombre del Mañana?, el espectacular y completísimo recopilatorio de los 80 años del personaje o el tomo de Encuentros Cósmicos, historias que nos han ayudado a realizar este vídeo y pueden ser tuyos a través de los enlaces que te dejamos en la descripción. Mientras que el resto de miembros de la Trinidad tuvieron sus conatos de evolución a partir de 1964, como el New Look de Batman o la nueva Wonder Woman, el Hombre del Mañana se resistía a evolucionar, escudado en su titánico éxito. Muchos de sus números se escribían bajo una filosofía particular, que dejaba al caótico método Marvel como el sumum de la escritura. Mort Weisinger proponía una portada estrambótica con una situación altamente llamativa, y luego el guionista a cargo debía escribir una historia con un mínimo de sentido alrededor de tal premisa. Podían ser argumentos más o menos creíbles, como una manida revelación involuntaria de la identidad secreta o la humillante pérdida de un combate. Sin embargo, otra parte de la línea editorial estaba conformada por majaderías que apenas buscaban establecer una continuidad real, como el Superman Bestia, la división del superhéroe en versiones azul o roja, la boda de Jimmy Olsen con un gorila, el Superman King Kong, el maléfico Killer Kent contra Super Luthor o básicamente cualquier cosa que tuviera que ver con alguna kriptonita no verdosa. Eran historias tan pasadas de vuelta que incluso acostumbraban a terminar con cartuchos de texto que interpelaban directamente a los lectores. Es una lástima que el Hombre de Acero haya muerto, pero tranquilos, lectores, pues esta era una historia imaginaria, y es que estas fantasiosas fábulas, que años más tarde serían catalogadas como Elseworlds, son las que comenzaron a poblar una línea editorial absolutamente dispar entre colecciones. Superboy comenzaba a vivir sus aventuras en el lejano siglo 30 junto a la recién nacida Supergirl y la cada vez más relevante legión de superhéroes, acompañados por momentos por el superperro Krypto, Bipo el supermono, Streaky el supergato y Cometa el supercaballo. El grupo del futuro estaba siendo escrito por el guionista más joven de la plantilla, al que despectivamente calificaban como el guionista Marvel de DC, Jim Shooter, que no tardó demasiado tiempo en suplicar trabajo a Stan Lee. Otro autor que acabó asfixiado fue el guionista Otto Binder, que junto a Kurt Swan habían hecho despuntar las correrías del colega de Superman, Jimmy Olsen. Swan había dado el gran salto a las principales series del personaje, y su trazo sería desde esos primeros 60 el que definiría el aspecto del Hombre de Acero cerca de 20 años más. Ni por momentos se conseguía en un cómputo general que el mayor superhéroe fuese respetado dentro del mundo del cómic. A Superman parecía ocurrirle como a otros secundarios de la DC, destacando más como miembro en grupos como la Liga de la Justicia que encabezando colecciones propias en las que demostrara su profundo potencial. Y es que esa era su principal tara. El potencial podría haber sido inmenso, pero el acaparar tantas colecciones y forzar la creación de historias cuasi semanales sumió al personaje en un pozo que se hizo más hondo en plena Batmanía, cuando el Caballero Oscuro se coronó como líder en ventas a finales de los 60. Todo parecía seguir igual hasta 1970, año en el que tras muchos conatos y amenazas, Mort Weisinger se topó con su dimisión definitiva. Coincidiendo con una obligada reestructuración de plantilla, el nuevo editor
editor jefe Carmine Infantino, ideador de la explosión DC, responsabilizó la edición de las dos grandes colecciones del personaje, Action Comics y Superman, a Julius Schwartz, principal artífice de la Edad de Plata y el hombre detrás del relanzamiento de Batman. Schwartz reclutó a Denny O'Neil, guionista de la exitosa Linterna y Flecha Verde, para elaborar un arco argumental que pudiera renovar al Hombre de Acero. Para esto, el número 233 se estrenó con una flamante portada de Neal Adams, bajo la proclama del cómic número 1 en ventas y el comienzo del arco que trataría de llevar a cabo la necesaria evolución del personaje, Kryptonita nunca más. Tras un catastrófico accidente con un generador de energía a base de kriptonita, nuestro protagonista descubrirá que todas las reservas de este elemento extraterrestre habían sido convertidas a simple hierro, volviendo a Superman prácticamente invulnerable. El habitual chantaje con este elemento había pasado a mejor vida. Aún así, mientras Clark encaraba su nuevo oficio de reportero de televisión y salvador alrededor del mundo, se producen encuentros con una amenazante y reflexiva figura, que no era ni más ni menos que una copia arenosa del Hombre de Acero, salida de aquella primera explosión de kriptonita, que por momentos será aliado y por momentos enemigo. El arco, publicado desde comienzos de 1970 hasta finales del 71, culminó con un brutal combate imaginario entre ambas versiones y el exilio definitivo del duplicado gracias a la intermediación del sabio asiático I Ching y la nueva Wonder Woman. Fue durante este desenlace que Superman decidió aceptar su parte humana y renunciar a parte de sus poderes por el miedo a causar una destrucción semejante a la presenciada en esta realidad onírica donde transcurrió el combate. Un Superman solitario inmerso en sus cavilaciones pone fin a la historia, como si reflexionase sobre el futuro devenir de sí mismo y el espíritu que inundará sus próximas aventuras. Algo que no suelen destacar muchos divulgadores del medio es que esta serie, al menos por un año, aportó algo de estabilidad a la línea del Hombre de Acero, tan acostumbrada a vender reimpresiones y a un vaivén de autores que imposibilitaban arcos argumentales continuados. Con Neal Adams a las portadas, Denny O'Neil al guión, Curt Swan al dibujo y Murphy Anderson a las tintas, un dúo artístico posteriormente bautizado como Swanderson, se logró consolidar una historia tan icónica y que presentaba mezcla de modernidad y de clasicismo que el arco de la kriptonita es de las pocas ediciones pre-crisis con la que contamos en nuestro fondo editorial. Sin embargo, todo lo que sube baja, y O'Neil fue incapaz de encontrar nuevas narrativas tras este trato directo con el personaje. Los 70 fueron unos años de continuos percances para la envejecida editorial. Fruto del encarecimiento del papel, un descenso generalizado en las ventas y la innovación y riesgo que rodeaban todo lo Marvel, DC acabó siendo considerada una antiguaya, que arrojaba a sus autores más jóvenes y a sus lectores adolescentes a los nuevos superventas como Spider-Man o los X-Men. La otra gran esperanza de la explosión DC que Jack Kirby había iniciado en la serie de Jimmy Olsen y que dio paso a su cuarto mundo, también supusieron un jarro de agua fría para los anhelos de Infantino. Ni siquiera con la primera época de Jenette Kahn en el puesto de editor jefe, ni tampoco sus medidas para salvar a DC de la quiebra durante finales de los 70, presagiaban un gran futuro brillante para el mayor héroe que había conocido el cómic. Pero quizá la esperanza se encontrase en la gran pantalla de los cines. Desde mediados de la década, el productor Alexander Salkind había estado luchando contra viento y marea para llevar a cabo una película del personaje. Mario Puzo, guionista del Padrino, estaba detrás del primer guión. Richard Donner, el director, no solo fue encargado de mantener la credibilidad y realismo de la historia, balancear una caótica producción, el trabajar con actores de la talla de Marlon Brando o Gene Hackman y las presiones continuas de Warner. Además, bajo su batuta estuvo la titánica misión de dar con la encarnación definitiva del Hombre de Acero. No buscaba un actor para el musical de Broadway o el serial de aquellos años, sino la imagen para la superproducción del personaje. Tras muchas pruebas, el elegido para interpretar a Superman fue Christopher Dollier-Reeve. La película fue anunciada los años previos a bombo y platillo, convirtiendo al metraje en un éxito seguro que presagiaba una inminente supermanía. Tal era la confianza que incluso desde la editorial optaron por dar más colecciones al Hombre de Acero como su rol protagónico en DC Comics Presents. Y para celebrar los 40 años del personaje, el Superman de Tierra 2 se casó finalmente con Lois Lane en el número 484 de Action Comics. Con el estreno de la película en 1978 y convirtiéndose esta en la segunda más taquillera de aquel año, Superman pudo elevarse de nuevo al Olimpo de los superhéroes.
La cinta, que se alejaba de todas las adaptaciones previas de superhéroes, optando por una madurez nunca vista en el género, logró atrapar a niños y adultos, que contemplaban la que quizá sería la encarnación más legendaria del personaje. Un héroe poderoso, respetuoso y carismático, que no dudará en sonreír al necesitado para insuflar confianza, y cuya historia previa te hace quedar embaucado por aquel desdichado último hijo de Krypton, por aquel chico tímido de Smallville y el patoso reportero venido a la gran ciudad. Riva hacía maravillas con la actuación, confiando su identidad secreta no solo a unas gafas, sino a una actuación soberbia y heredada del teatro que te hace cuestionar si realmente Clark y Kal son la misma persona. Como bien señalaban los pósters de la película, los espectadores pudieron creer que un hombre podía volar. Pero sobre todo, y sea cual sea tu generación, no podías dudar de que aquel chico envuelto en licra era Superman. Rápidamente comenzaron las regrabaciones destinadas a la segunda entrega de lo que sería una saga cinematográfica más o menos decente a partir de la tercera, lo que habría significado el resurgir de la editorial y millones de ejemplares de cómics vendidos. Por algún motivo no alcanzó las expectativas de los directivos de Warner. Quizá porque la encarnación de Christopher Reeve no se parecía a los cómics del momento, quizá porque Superman era un fenómeno fílmico, no social. Fuera como fuese, la editorial seguía en la cuerda floja y se empezaba a rumorear el cierre de la línea de cómics en pos de impulsar las lucrativas licencias, como había demostrado la película y todo su merchandising asociado. Parece ser que sí, la película de 1978 salvó al personaje. Es más, lo consagró de nuevo como el mayor superhéroe de la historia y lo enmarcó definitivamente en el imaginario norteamericano. Sin embargo, en lo que a nosotros nos concierne, el personaje aún quedaba en el aire respecto a lograr una evolución palpable dentro de los comic books. Si los años 60 comenzaron con promesas y propuestas que acabaron siendo dilapidadas, los 80 iniciaban con muchísimas dudas alrededor del devenir de un personaje que había perdido la fama y millones de lectores que le coronaron en las edades de oro y plata. La respuesta aún seguía sin estar clara. ¿Se debía llevar al personaje por una senda realista al igual que compañeros como Batman? ¿O quizás su época de esplendor se había terminado definitivamente? ¿Qué podrían hacer con el hombre que lo tenía todo? Todas las dudas estaban teniendo lugar en un marco en el que la reestructuración de todo un universo parecía la decisión última y desesperada que beneficiaría al Hombre de Acero. Grandes nombres estarían detrás de este renacimiento: Alan Moore, Kurt Swan, Julius Schwartz, George Pérez, Dave Gibbons o John Byrne lucharon para consolidar en un universo moderno al héroe más clásico de cuantos había en el cómic. Todos ellos lucharon para convertirlo en el héroe del mañana.